Bueno, bendiciones, saludos a todos en este nuevo video en vivo que vamos a compartir con todos ustedes. La vez anterior hablamos acerca de que si las personas malvadas podían utilizar los secretos de la cábala, de la mística y estas enseñanzas sagradas para causar algún daño, bien sea físico o espiritual, sobre alguna persona. Y dijimos que sí era posible. Tomamos de ejemplo a un personaje muy controvertido en la historia bíblica, que es Bilam, el profeta de los cananeos. Este hombre, según cuenta el Zohar, que es uno de los principales libros de la Kabbalah, fue contratado por Balak, el rey de los cananeos, para que maldijera al pueblo de Israel cuando pasara en su camino por el desierto, en sus territorios. Este hombre, lo más significativo de este profeta o de este vidente de los cananeos era que él tenía esa capacidad de lanzar algún conjuro, algún hechizo sobre alguien, utilizando los nombres sagrados. Sabemos que los nombres sagrados que se utilizan dentro de la mística judía, del conocimiento esotérico, están muy ligados a las cuatro letras del nombre sagrado. De las cuatro letras del nombre sagrado se desprende lo que se conoce en la Kabbalah como los cuatro mundos o Olamot, que es Asiá, Yexirá, Beriá y Axilut. También está comparado, también conectado con las partes del alma, Nefesh, Ra, Neshama y Ejidá, y así sucesivamente se hace lo que se llama la correspondencia cabalística, ¿no? Y también estos nombres, al permutarlo, surgen diferentes pronunciaciones y diferentes nombres que también se utilizan a través de los estudios de la Kabbalah en diferentes momentos para atraer diferentes energías a la vida de aquella persona que está utilizando esto a través de sus rezos, a través de su oración. Es evidente de que este hombre, Balaam, conocer estos secretos y pudiera utilizarlos para llevar a cabo este tipo de maleficios. Recordemos que Balak le ofrece dinero, todos ellos le ofrecen dinero para que él lance esta maldición sobre el pueblo de Israel. Y lo que me llama más la atención es que cuando él va a lanzar esta maldición, comienza a utilizar el nombre sagrado. Y esto está marcado en el Zohar, en el libro del esplendor, el libro del Zohar atribuido a Shimon Bar Yochai, y en el Zohar, en la Parashá Sinú, y en varias parashot del Zohar, también en Aharimot, por acá las tengo, en Bejucotai, y en otras parashot como Bet Mibar, habla acerca de este personaje. Nos enseña de cuáles eran esas características que tenía este personaje. En este caso, hoy brevemente les quiero compartir acerca de lo que dice la Parashá Bejucotai, acerca de que Balad fue un maestro de artes mágicas mayor que Bilán. Estamos hablando de Balak y Bilán. Los dos trabajaban esta parte ocultista, las artes mágicas, digamos, un tipo de Kabbalah pero oscura, como hemos hablado anteriormente, como existen en el presente también personas que utilizan la Kabbalah práctica para lanzar maleficios, para tratar de conmover el mundo espiritual y lograr en sus vidas algún beneficio para sí mismos, sin importar el daño a quien le estén causando esto. Y hablábamos que dentro del mismo pueblo de Israel hay personas que están utilizando esta filosofía o esta espiritualidad profunda de la Kabbalah para conjurar y para tratar de justificar muchos actos y muchas situaciones que están ocurriendo dentro de estos territorios del Medio Oriente, ¿no? Hay muchas personas que están desfasadas de su mente, de su cabeza, y que tergiversan cuál es el sentido, el propósito primordial de la espiritualidad o del conocimiento de todos estos secretos místicos que existen aquí. Este Bilán también conocía perfectamente todos estos secretos acerca del nombre de Dios. Y en el Zohar nos dice, Balak fue maestro de artes mágicas mayor que Bilán. Y explica, pues exactamente como la santidad celestial puede ser provocada por elección, por la acción y por la palabra de nuestra parte, así pueden venir del lado de la impureza. Bilam fue el más grande de los hechiceros, pero Balak fue mucho mayor. Aquí hace una referencia también a Balak, que Balak también fue uno de los mayores hechiceros, y hace luego la aclaración y dice, Bilam fue el más grande en la adivinación. Bilam era el más grande adivino, y Balak era mayor en las artes, en lo que se conoce como la hechicería, porque la hechicería depende de la acción más la adivinación, de expresiones y observaciones. En este caso, lo que tenía que hacer Bilam en este momento en ese momento donde el pueblo de Israel iba pasando, era observarlos y desearles que su camino, que su paso por ese lugar, por ese desierto, fuese de maldición, o fuese algo totalmente negativo para ellos. Pero Balak dice que utilizaba las acciones, es decir, la masé, como se dice en el hebreo, la masé merkabah, la acción de la carroza, o la cábala práctica, como se conoce mucho, como muchos la conocen, o como se conoce generalmente, ¿no? La cábala práctica, la acción, para comenzar a utilizar estos ritos, es decir, a través de sacrificios, para lanzar estos conjuros, perdón. Entonces él utilizaba sacrificios, rituales, diferentes tipos de acciones para tratar de conmover el mundo espiritual y traerlo a su favor. Pero en el caso de Bilam, era el que lograba observar y lograba, como adivino, poder vaticinar lo que podría acontecer en un futuro próximo, o en este caso, con el pueblo de Israel. Entonces, aquí hace una comparación entre Balak y Bilam. Dice que Balak era mayor en la hechicería y Bilam era mayor en la adivinación. Aquí vemos todo lo que Bilam y Balak se representan, ¿no? Y sigue diciendo, dice, no es así el santo Israel, cuyo afán todo es atraer el espíritu de la santidad, por lo cual está escrito, porque no hay adivinación contra Israel, ni encantamiento contra Jacob, ¿no? Que es un texto, ¿no? Ein Masel y Israel. No hay ninguna fuerza astrológica que esté sobre Israel. Como hemos hablado anteriormente, Israel no se refiere a un pueblo específicamente físico como tal,
en este momento, sino que también se refiere a una fuerza interior, interna, que todas las personas tienen, ¿no? Dentro de sí, Israel es un nivel de conciencia, es una elevación de conciencia. Hablaba un rabino y decía, está el nivel de Abraham, el nivel de Isaac, el nivel de Jacob, pero está un nivel mayor que es el nivel de Israel, y es el nivel que alcanzó Jacob una vez que pudo sobreponerse a todas las acciones, a todas sus acciones negativas, a todas sus frustraciones, a toda su travesía espiritual, y alcanzar el nivel de Israel. También se puede leer como Yaksar, el que le sirve con rectitud al Creador. Aquellas personas que dicen que solamente aquellos que invocan, que todo aquel que invoca el nombre de Dios es emisario o mensajero de las fuerzas positivas, es emisario o mensajero del Creador, eso no es así. No todo aquel que dice o que invoca el nombre del Creador, o que dice Señor o Creador infinito, Adonai, o Hashem, o Yahvé, o Yahweh, o como lo quieran decir, Habayá, no todo aquel que invoca un nombre sagrado precisamente sea un emisario o un mensajero del Creador infinito. Quiere decir esto que esta persona realmente sea una persona que venga en nombre del Creador y que realmente tenga unas buenas intenciones. Muchas veces estas personas que utilizan el nombre de Dios, del Creador, y esto ha existido desde siempre, detrás de esta invocación hay fines malvados. Por esta razón, es algo muy importante, y lo decíamos en clases anteriores, podemos creer a lo que los sabios o lo que la religión nos dice a nosotros, que son los sabios que han instituido, los santos que han instituido la religión en el caso del cristianismo, o los sabios que han instituido la religión judía talmudista, o los sabios que han establecido el Islam, son justos y podemos creerles a cabalidad, pues tenemos que evaluar muy bien a quienes escuchamos, porque también dentro de todas estas élites religiosas, también existen personas que sus intereses no son nobles, sino que sus intereses también son intereses malvados, intereses que van rayando hasta a la política, van anclados a la política, a la parte económica, y que muchas veces para justificar acciones políticas, guerreristas, o decisiones económicas sobre un país o sobre una nación o sobre una población, justifican y dicen, bueno, este texto que está acá quiere decir que hay luz verde para atacar, para combatir al malvado, para hacer daño al malvado, para hacer la guerra o para tomar una decisión política o para oprimir a un pueblo o X cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar muy claros en esto. Este hombre, Bilán y Balak, ellos invocaban el nombre sagrado, hacían oraciones al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, digamos de esta manera, pero lo hacían con fines totalmente contrarios a la voluntad del Creador. Al punto tal de que hay algo muy llamativo en este caso, que cuando le dicen a Bilán que maldiga a Israel al pasar en el desierto, le llevan una gran cantidad de tesoros. Es decir, su maldición dependía de la cantidad económica que se le daba. Es decir, en este caso era una maldición paga. O si te pagaban más y si otro te paga más y te dice bendice, entonces tú bendices. Y esto sucede. Hoy tenemos muchas personas que se lucran a través de la religión. El que dé más, a ese lo bendigo. El que traiga más, le doy una bendición. El que ofrende más, a ese le doy una bendición. Está bien que es necesario dar. Y una gran bendición es darle a los pobres, darle a aquellas personas necesitadas, también darle a los maestros, a aquellas personas que también le alimentan el alma. Eso, yo no estoy en contra de nada de esto. Pero sí estoy en contra de aquellas personas que llegan y dicen, al que dé más, yo lo bendigo. O da más para que Dios te bendiga. No debe ser así. Porque ya ahí tú estás utilizando la fe, estás utilizando los principios espirituales como un lucro. Y esto era lo que hacía Bilán, se lucraba a través de la fe y a través de los poderes espirituales. Y luego de esto, cuando él iba a maldecir a Israel, dice que iba a invocar el nombre del santo, del creador infinito, y en ese momento se le aparece un ángel y le dice, no lo hagas, no maldigas. Y él cambia la maldición y se da una bendición por el contrario, ¿no? Y así sucesivamente comienza a intentarlo, hacerlo una vez más, pero el ángel o ese mensajero, como dijimos anteriormente, no está bien decirle ángeles, porque es algo que un nombre que le ha dado el cristianismo está totalmente fuera de lo que realmente eran estos seres superiores que estaban allí, guardando a cada una de las naciones, a cada uno de los pueblos. Se le aparece a Bilán y en ese momento ese ser superior le dice, no maldigas, sino bendice. Cerramos con esto. No todo aquel que dice soy mensajero de Dios, mensajero del Creador, o no todo aquel que invoca el nombre del Creador, no todo aquel que carga un sombrero, una barba larga, que carga la bandera de Israel en sus espaldas, o el talid, o la kipá, como veo muchos en las redes sociales, y tienen miles de me gustas, porque esa es otra cosa. Los seres humanos tenemos una fascinación tan grande que a darle me gusta a personas por la facha o por la parte externa, por cómo se ven, y este es un gran error. No todo aquel que anda con un sombrero, con una equipa, con una barba larga, o que viva en Israel, o que sea un líder religioso de la India o del Tíbet, o que haya hecho cursos en no sé dónde, en no sé cuándo, no todas esas personas son dignas de confianza. Nosotros debemos, como siempre les digo, tenemos que en primer lugar colocar todas nuestras decisiones y nuestra convicción de las cosas a través de las leyes del corazón, a través de las leyes de la conciencia. Nada dulce nace de lo amargo y nada malo nace de lo bueno. Tenemos que estar totalmente claros de que de una fuente no pueden salir dos aguas, una dulce y una amarga, sino que tenemos que comprender de que todo lo bueno viene de personas que realmente tienen un corazón puro, tienen un corazón limpio, y que todas las cosas de realmente beneficiosas para nosotros vienen del Creador infinito y no vienen solamente de alguien que te muestre una fachada de santidad o una fachada de religiosidad,
sino que tenemos que tratar de probar si realmente lo que le están haciendo, lo que está saliendo de este tipo de personas, viene del Creador infinito y no viene, como dijimos en las otras clases, a través de un disfraz, el disfraz de estos seres superiores. Porque también estos seres superiores que a veces se materializan dentro de estos líderes religiosos, utilizan a estos líderes religiosos como un disfraz y se esconden detrás de ellos para guiar a muchas personas al error. Así que mantengámonos con plena conciencia y aferrados a nuestra conciencia, a las leyes del corazón, y a los principios éticos y morales que el Creador implantó en nuestro corazón, y que haya para nosotros siempre mucha alegría y mucha paz y mucha bendición. Así que les deseo bendiciones a todos, éxitos y hasta la próxima.